Amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos al video review, al video análisis, al video respecto a mis comentarios, para que hablemos un poco respecto a lo ocurrido en WWE Hell in a Cell 2017, pay-per-view exclusivo de la marca de SmackDown Live y que constituye ya el último de esta marca previo al evento más importante que le queda a WWE durante lo que queda de este año, que es Survivor Series 2017. Pues bueno, aquí Wrestling Addict, como es costumbre, te va a hablar acerca de cada uno de los combates, sobre todo lo que me pareció, darte un resumen, si es posible, de lo que considero lo más importante, para que tengas también un claro concepto y te saques las ganas de conversar o de escuchar a alguien respecto a lo ocurrido en el pay-per-view. Quiero agradecer a todos los suscriptores, cada vez somos más. Eso eleva el compromiso que Wrestling Addict tiene para todos ustedes, de tratar constantemente de mantenerles informados, de darles análisis, darles resúmenes de programas semanales, de pay-per-views, unboxings, etcétera, etcétera. Recuerden que este canal está aquí con el único motivo, que es el de hablar acerca del professional wrestling, de compartirles mi visión de fanático de años de WWE, y también deseoso de leer sus comentarios, de poder intercambiar opiniones. Esa es la esencia de este canal, así que no te olvides de darle like, suscribirte, compartir el video, comentar en cada uno de los videos y darme tu criterio. Tu criterio es valioso, tu criterio es necesario también para que el canal pueda mantenerse, subsistir y sobre todo que intercambiemos opiniones, intercambiemos conceptos que nos ayuden a cada uno para poder ver de mejor manera la distinta programación de WWE, en este caso, que es a lo que el canal mayor énfasis realiza. Pues bueno, empecemos. Fueron 8 luchas, una en el Kickoff Show, 7 en el pay-per-view como tal. Todos los títulos de la marca de SmackDown Live estuvieron en juego. Durante el Kickoff Show tuvimos a 2 de los poquísimos tag teams que quedan dentro de la limitadísima división de SmackDown Live, dentro de lo que se refiere a este estilo, a este concepto de lucha. Tuvimos a los High Bros, que cada vez quedan más y más reducidos. Todo indica que desaparecerán como tag team, lo cual para mi entender es una lástima. Siempre he considerado que Zack Ryder y Mojo Rawley tienen buena química dentro y fuera del ring. También en promos lo han hecho muy pero muy bien, se complementan bien, y eso vimos también en NXT y en su llegada a WWE como tag team. Sirvió para de cierta manera promover o presentar al mundo de WWE el personaje de Mojo Rawley, utilizando al veterano Ryder, quien tuvo una nueva vida más dentro de WWE con su personaje. La empresa ha decidido que este tag team no es importante, no es relevante, y creo que están muy confiados o muy seguros de que ya aparecerá otro tag team, o de que solamente con The New Day y los Usos alcanza y sobra, cuando justamente una división de parejas tiene que caracterizarse, sobre todo la división de parejas, por tener distintas opciones, distintas alternativas, igual de buenas, igual de competitivas, ¿no es cierto? Para que quienes nos gusta este estilo de wrestling realmente disfrutemos y valoremos lo que vemos dentro de esta división. Pero bueno, ellos se enfrentaron ni más ni menos que a Chad Gable, quien perdió a Jason Jordan, ¿no? Como ustedes saben, el Stan Roy les dijo de Kurt Angle hoy por hoy, pero lo emparejaron en conjunto a Shelton Benjamin, al Gold Standard, aquel que en WWE hiciera mucho ruido, sin embargo no el suficiente como para ser un verdadero protagonista dentro del main roster en su momento, y conformó en su tiempo también con Charlie Haas, por ejemplo, The World's Greatest Tag Team, o antes de eso el Team Angle, donde fue cuando mayor audiencia, mayores fans captó, ¿no? Pero bueno, Shelton Benjamin con Chad Gable empezaron aparentemente un nuevo tag team, y creo que es hoy por hoy el tercero, si podríamos denominar que existe alguno adicional a The New Day y a los Usos, el tercero en discordia, el tercero que el día de mañana puede convertirse justamente en una verdadera amenaza para quienes sean los campeones, o por qué no,
ser visto como un legítimo campeón, y me refiero al equipo, ¿no? De Benjamin y de Chad Gable, que dicho sea de paso, se complementa muy bien. Chad Gable es verdaderamente de lo mejor que hay hoy por hoy en cuanto a wrestling, a mat wrestling, a técnica, y incluso veo que es en cuanto a movimientos mucho más parecido que Jason Jordan a Kurt Angle. ¿Por qué no intentaron con Chad Gable? Bueno, eso habría que preguntárselo al equipo creativo, pero ellos se decidieron ir por Jason Jordan. Pues bueno, Chad Gable ha visto una buena oportunidad, no le está desaprovechando y obtuvieron un triunfo relativamente sencillo, pero bastante vistoso sobre los Hype Bros. Así que ganaron Gable y Benjamin. Sin embargo, yo creo que para hoy por hoy ser merecedor de estar al mismo nivel de los Usos, de New Day, necesitas hacer mucho más que eso. Y no creo que te alcance con solamente derrotar a los Hype Bros o de pronto a The Ascension para lograrlo. Verdaderamente que este tag team promete, tiene las condiciones y tiene esa mezcla de juventud, habilidad y experiencia. Sin embargo, de aquello no tiene competencia que eleve, aumente su credibilidad como para ser campeones de parejas, ¿no? En un futuro remoto, y que descanse también sobre ellos un poco la división de parejas. En fin, veamos qué sucede. Gable y Benjamin ganaron el combate. Pasamos al pay-per-view como tal y bueno, tuvimos como opening una de las dos luchas más interesantes, más importantes de la noche. Era una lucha de celda infernal entre los Usos frente a los de New Day. Revivían una vez más y aparentemente la última, el último episodio, la última edición de esta rivalidad que ha sido de hace ya varios años y que hay que darle el reconocimiento a quien reconocimiento merece. Y esto es de que los Usos y de New Day, en una época en la cual WWE no le pone interés a la división de parejas, han sido lo más importante, lo más relevante, y aquellos que han permitido que subsista todavía este estilo de wrestling tan querido y tan apetecido por muchos de los fanáticos, entre los cuales me incluyo. Y pues bueno, esta vez llegaban a un Hell in a Cell match con dos limitaciones grandes. La primera, la era PG, que incluso te impide que pueda existir como algo previsto la sangre, ¿no es cierto? Y eso dentro de un Hell in a Cell te limita y bastante. Y por otro lado, a sabiendas de que el main event de la noche iba a ser un False Count Anywhere y que podías utilizar, o más que todo se prometía o era casi una realidad, que iban a utilizar la celda infernal por la parte de afuera e iban a tener mucho más tiempo que esta lucha de la cual me refiero, presentaba otro gran inconveniente para ellos. Pero ¿cómo subsanaron aquello? Pues bueno, aprovechando, disfrutando, si cabe la palabra, irónicamente hablando, ¿no es cierto? Sacando todo provecho a poder utilizar la jaula infernal dentro del ring, ¿no es cierto? Dentro de la jaula infernal, alrededor del ring y en el ring. Así que vimos, por ejemplo, que utilizaron kendo sticks, ¿no es cierto? Utilizaron también varias, bueno, dos o tres versiones de Francesca, que fue, me parece, un muy buen toque que le agregaron al estilo propio de New Day. Incluso había también un kendo establecido o decorado al estilo de Xavier Woods. Esos detalles son los que han hecho también que The New Day sean tan queridos por parte del público, porque cada vez que ellos se presentan, el público sabe que no solamente hay que disfrutar la habilidad y calidad luchística de cada uno de sus integrantes, sino también que ellos te aportan ciertas cosas que te hacen pensar y te hacen ver y te hacen ver detalles que no ves en otros tag teams o en otros luchadores. Por ejemplo, antes recuerden ustedes que The New Day se presentaban con distintos disfraces o que hacían homenajes, ¿no es cierto?, a determinados juegos de video o a series animadas de tiempo atrás. Entonces eso siempre mantiene al fan alerta, mantiene al fan dispuesto a ver algo diferente, algo provechoso para disfrutar, pasar un buen momento. Y ese también debe ser el sentido del professional wrestling y más concretamente del mundo de WWE que tanto promociona el Sports Entertainment. Pues bueno, mezclan el Sports Entertainment con lo que les decía, con la calidad, con la habilidad, con la química que tienen cada uno de los integrantes de The New Day y que verdaderamente permitió que sus personajes, tanto el de Big E, el de Xavier Woods y el de Kofi Kingston, puedan tener una vida más duradera dentro de WWE
y ser relevantes, ser importantes. Recuerden que hoy por hoy ellos tienen el récord de ser el tag team cuyo campeonato, cuyo reinado como campeones ha durado más, ¿no? En toda la historia, y parece que hoy WWE va por más para entregar a The New Day. ¿Por qué no romper el récord de los Dudley Boys como el tag team que más veces ha tenido los títulos de parejas? Pues bueno, tuvimos a Xavier Woods y a Big E. A sorpresa, dentro de un Hell in a Cell se quedó afuera el más hábil de los integrantes, el más ágil, el que nos podía regalar incluso algún momento adicional espectacular, como Kofi Kingston. Pero bueno, los Usos, por otro lado, en esta ocasión sí estuvieron de acuerdo a la forma en la cual yo siempre quise ver a los Usos como heels, ¿no? Totalmente entregados a lo que es su ascendencia. Recuerden que los samoanos constantemente se han caracterizado por ser mejores heels, ¿no es cierto?, que faces. De hecho su padre Rikishi muchas veces fue heel y también le fue muy, pero muy bien. Y así parece que los Usos sienten mejor, esos personajes sienten mejor lo que realizan dentro del ring. Y en esta lucha vimos una verdadera batalla. Y justificaron y demostraron que no se requiere del RPG, que no importa la limitación del RPG como para hacer relevante este tipo de luchas. Utilizaron la jaula infernal en todo momento, dándonos a entender de que estábamos justamente en una celda infernal, en un Hell in a Cell match. Entonces, como les digo, se utilizaron las sillas, se utilizaron los kendos. Incluso hubo spots bastante impresionantes, como cuando a Xavier Woods lo atraparon, lo esposaron en uno de los esquineros del ring y le propinaron varios golpes con los kendos. Y luego también, por ejemplo, Xavier Woods y Big E lograron prácticamente hacer un nudo de kendo a uno de los Usos, impidiendo durante un tiempo que él pueda ayudar a su hermano, y transformaron el combate en un handicap match. Xavier fue justamente el punto débil y era lógico. Los Usos sabían que para obtener el triunfo tenían que debilitar y sacar momentáneamente a Big E, pero dedicarse sobre todo a Xavier Woods, y ahí obtendrían el título y los títulos. Y tras propinarle fuertísimo castigo a un constantemente irreverente y rebelde que trataba de defenderse, aún así está en su peor momento Woods, pero no pudo finalmente porque los Usos lo hicieron víctima de sus clásicos splashes, ¿no? Desde uno de los esquineros, del otro desde el otro, y a Xavier Woods con una silla ahí atrapado. Entonces finalmente obtuvieron el triunfo y obtuvieron los títulos, pero más que eso, obtuvieron nuevamente el This is Awesome chant, que esta vez creo que fue más que merecido. Estos dos tag teams, cada que se enfrentan, nunca ha estado en duda el estilo de lucha, nunca ha estado en duda el momento que nos regalarán y la solidez del combate que ellos mantienen entre sí. Así que fue un muy buen combate, excelente opening, pero ponía la vara muy alta para un pay-per-view que creo fue extremadamente superior a su inmediatamente anterior en cuanto a la marca de SmackDown Live, que era Battleground. Pero de ahí también viene el análisis y uno dice, cualquier evento puede ser mejor que el nefasto Battleground. Pues bueno, finalmente, al menos eso sí tuvimos, un evento infinitamente a mi concepto superior al Battleground, que nos generó importantes momentos, buenas memorias, polémicas, porque eso nunca puede faltar dentro del Pro Wrestling. No necesariamente va a ganar el que nosotros queramos que gane, pero en fin, esto es lo que tanto nos apasiona y tanto nos agrada, ver este tipo de eventos, este tipo de pay-per-views. Pasamos luego ya a la siguiente lucha, que fue la de Randy Orton frente a Rusev, una lucha sin mucho potencial. Orton había ya derrotado a Rusev en SummerSlam, en la lucha que me parece la más importante y la única que me interesa dentro del feudo que estos dos han tenido, aunque WWE hablaba luego o se jactaba en decir que el récord previo a este Hell in a Cell estaba en 1-1, puesto que Rusev había derrotado supuestamente en SmackDown Live a Randy Orton. Yo no considero que esa lucha haya sido válida, incluso la intervención de Aiden English no justificaba que ese combate se llevara a cabo, y peor aún que el árbitro diera por finalizado con un triunfo de Rusev frente a Orton y en 8 segundos, pero en fin, había una oportunidad más, si es que había o podíamos buscarle alguna oportunidad a Rusev de tratar de volverse importante o al menos relevante dentro de SmackDown Live y para salvar su carrera. Hoy por hoy Rusev parece que únicamente está ahí porque WWE teme de que en caso de que voten a Rusev,
Lana decida irse con él. Y Lana vende mucho más que Rusev hoy por hoy. Y eso hay que reconocerlo. Incluso dentro del combate la gente gritaba, coreaba que queremos ver a Lana, ¿no? Dando a entender de que el combate no les importaba. Un Randy Orton que no ha tenido un buen año, sí, fue campeón en WrestleMania, derrotó a Rusev en SummerSlam, pero después de eso o antes de eso tuvo un feudo nefasto frente a Jinder Mahal, donde se vio muy débil, donde se vio tonto, inclusive en determinados accionares de cada uno de los combates que mantuvo con Mahal, incluido el Punjabi match, ese desastroso Punjabi match, cuando fue víctima del Great Khali. En fin, el 13 veces campeón del mundo no está pasando su mejor momento y además él ha dicho, se ha cansado en decir que él está harto de ser un face hoy por hoy. Con todos esos ingredientes llegábamos de este combate que me sorprendió porque yo esperé algo infinitamente peor de lo que vimos, una lucha sólida porque Randy Orton te garantiza eso y Rusev algo trató de incorporar, trató de hacernos creer en un momento dado de que él podía ganar y él necesitaba mucho de este triunfo, sin embargo falló, fracasó nuevamente, su carrera yo no sé dónde va a seguir, si es que tiene vida este personaje bajo este concepto dentro de WWE o debería más bien reconstruirse, ir a NXT, no sé qué piensen ustedes al respecto, pero fue víctima de un RKO finalmente que trató de revertirlo en su momento Rusev, sorprendentemente y llamativamente hacerlo una figura de sumisión, su clásica figura de sumisión, pero Randy Orton es Randy Orton, ¿no? Tiene 13 títulos por algo y logró sobreponerse a ese intento de cambiar las cosas por parte de Rusev y le ejecutó su RKO, que dicho sea de paso, Rusev lo vende de manera tremenda, prácticamente se clava de cabeza contra el ring y vuelve más vistoso el RKO a mi concepto, más letal más que todo, ¿no? Randy Orton gana y asumo que este feudo todavía continuará porque la primera respuesta o el primer tweet de WWE fue que la serie está hoy 2-1 para Orton. Es decir, parece que lo que quieren es seguirnos martirizando a nosotros y al pobre Rusev con continuar en este feudo frente a Orton. Ahora yendo a otro lado, ¿qué más puede hacer Randy Orton hoy por hoy si ya vino de fracasos sucesivos frente a Jinder Mahal? Ir por el título de los Estados Unidos también lo veo complicado, así que hoy por hoy creo que continuará frente a Rusev o lo que queda de él, ¿no es cierto? Pues bueno, posterior a eso también tuvimos la lucha por el título de los Estados Unidos. AJ Styles defendía el título nada más y nada menos que no solamente frente a Baron Corbin, sino frente a Tye Dillinger, quien se incorporó, se agregó, ejerció Politics, el Perfect Ten, en el pre-show para convencer a Daniel Bryan de que él también, en base a su triunfo frente a Baron Corbin la semana en el último SmackDown previo al evento, tenía también todo el derecho de estar dentro de esta lucha por el título de los Estados Unidos. Y desde que ingresó Dillinger, nosotros sabíamos o podíamos presumir, ¿no es cierto?, de que Dillinger estaba ahí para recibir el pin respectivo y hacer que AJ retenga o que Baron Corbin se corone como el nuevo campeón de los Estados Unidos. Nunca un triple threat match va a ser aburrido, pero yo creo que si había alguien que hoy por hoy tenía que demostrar mucho más que cualquiera de su competencia dentro de este combate era Baron Corbin. Dentro de su personaje como heel exhibió la agresividad que normalmente tiene, pero aparte de eso me agradó ver la intensidad, un tipo que ha pasado de ser lo más querido por parte de McMahon a ser lo más repudiado por parte del mismo McMahon, que cayera en el ridículo y viniera de un golpe tremendamente duro para su carrera como fue perder el money y el briefcase de la manera en la cual la perdió y posteriormente no consolidarse definitivamente como el retador número uno hacia el título de AJ Styles, que a pesar de que lo tenga AJ Styles, no deja de ser el segundo título en importancia dentro de SmackDown Live. Pero este era un buen punto de partida para ver cómo Baron Corbin podría sobreponerse a la situación, sobre todo con su accionar en el ring, y estaba en un handicap match porque estaba frente a dos técnicos que se encargaron de tratar de hacerle sentir aquello. Pero Baron Corbin fue el claro dominante en la mayor parte del combate. Si bien es cierto, AJ Styles tuvo su momento de brillo, ¿cómo no va a brillar AJ Styles en un combate y más aún en un triple threat? Tye Dillinger me sorprendió también con tecnicismos, con movidas ajenas a lo que le hemos visto. Es cierto, el pobre Dillinger no ha gozado de mucho tiempo dentro de SmackDown como para exhibir sus cualidades, sus aptitudes dentro del ring.
pero creo que en esta ocasión lució bien y en un momento dado estuvo muy cercano a ganar el combate y dar el shocker de la noche. Al menos esa es la historia que intentaron también contarnos. AJ Styles, que se cansó de dar su clásico Phenomenal Forearm, ¿no es cierto? En varias ocasiones, incluso al último, cuando impacta sobre Dillinger y parecía que las cosas iban a ir a favor del campeón de los Estados Unidos. Sin embargo, ahí apareció incluso Corbin haciendo uso de su inteligencia, de ser oportuno dentro del ring, y eso me agradó cómo incorporaron ese elemento también a él. No olvidemos que a pesar de que ya lo hemos visto entreverado por conseguir la lucha, el título máximo de SmackDown Live, es un luchador que tiene poca experiencia, pero hoy por hoy se vio también que tiene la inteligencia, a pesar de estar amargado, a pesar de haber estado maldiciendo durante todo el tiempo de que por qué aparecía Dillinger cuando él iba a tener su oportunidad solo frente a Styles. Pero bueno, eso no obnubiló el pensamiento de Baron Corbin, y la mejor manera de callar a la gente que en ese momento se encargó de decir, le preguntaba, "Where's your briefcase? ¿Dónde está tu maletín?" En son de broma, pues bueno, ya no necesita el maletín. Él lo que hizo fue aprovechar el momento, sacar a Styles fuera y inmediatamente hacerle el pin a Ty Dillinger y convertirse en el nuevo campeón de los Estados Unidos, bien por Baron Corbin, y ahora se nos viene un feudo entiendo yo, entre AJ Styles, que ejercerá su rematch clause frente a Baron Corbin. Vamos a ganar el público en general. Por un lado tenemos un heel importante, un heel que tiene que rescatar su carrera, y qué mejor manera de rescatar su carrera que con un buen inicio en aquella reconstrucción, en aquel objetivo que fue el derrotar y obtener el título de los Estados Unidos, salir de un triple threat match bravo, duro. Y por otro lado, el Phenomenal One, AJ Styles, a quien les digo sinceramente, no me preocuparía si AJ Styles el día de mañana pierde nuevamente frente a Baron Corbin. A mí me interesa ver a AJ Styles yendo por el título máximo de WWE, aunque todo indicaría hoy por hoy que las cosas no van a ser así de cara a un WrestleMania que cada vez está tomando forma, a pesar de que estamos todavía en el mes de octubre y falta bastante, pero todo parece indicar que para WrestleMania por ahí AJ Styles lo van a querer utilizar frente a otro luchador con el cual nos pueden garantizar, eso sí, tremenda lucha. En fin, eso ya llegará el momento del momento, y ahí conversaremos, ahí haremos un video respecto a esa situación. Pero por lo pronto, Baron Corbin es el nuevo campeón y tendrá un feudo, asumo, frente a AJ Styles, como les decía. Posteriormente a eso, también tuvimos a Charlotte Flair enfrentándose a Natty Neidhart por el título de mujeres. Charlotte Flair, obviamente, consagrada como la face total del feudo, el público la quiere, y aprovechando WWE con todo lo sucedido con Ric Flair, con su padre, y de esta manera también ganar seguidores, ganar suscriptores, hacer buenas previas del combate y mostrarnos a Charlotte Flair como aquella hija totalmente fiel a su padre, totalmente agradecida de lo que su padre fue, de lo que su padre hace, de lo que su padre constantemente le ayuda. Hay que recordar también que Charlotte y Rick sacaron un libro, y el libro está muy bien vendido, y a WWE le interesa todo eso. Entonces aprovecharon todo eso para, de una vez por todas, presentarnos a Charlotte Flair como face. Creo y estoy convencido de que Charlotte es la mejor luchadora dentro de la división de SmackDown Live. Respeto criterios y hay gran competencia dentro de la marca. Dentro del combate, un Natty Neidhart versus Charlotte Flair jamás va a desentonar. Las hemos tenido en distintas peleas, distintas luchas antes. Recuerden ustedes en Raw, recuerden ustedes en NXT. Y si bien esta lucha no tuvo el brillo de aquellas, sin embargo me pareció interesante ver finalmente un poquito más de técnica en la lucha, más allá del show propio que a veces trata WWE de que las mujeres caigan excesivamente en eso o en ir al intercambio de golpes. No, aquí en este caso, si bien es cierto, hubo intercambio de golpes, pero buscaban también predominar una sobre la otra. Por ejemplo, Natty Neidhart atacó mucho una de las piernas, una de las rodillas de Charlotte Flair, contándonos una historia adecuada, ¿no es cierto?, de que la mejor manera de debilitar a esta retadora, que aparentemente luce incluso superior físicamente a ti, es castigando
o enfocándote en una de sus piernas. De esta manera le quitas movilidad, de esta manera le quitas la posibilidad de que ella ejecute su finisher maneuver, que es la figura 4, ¿no es cierto? Y eso intentó Charlotte, pero en ningún momento pudo lograrlo. Claro, es cierto, Charlotte por algo tiene ese gran repertorio, esa gran agilidad, y muchas veces con una sola pierna ella podía dominar a Nari Neidhart, incluso hizo a la perfección su patentado moonsault fuera del ring, una movida bastante peligrosa, pero que Charlotte le ejecuta a la perfección, y que más que con aquella experimentada en Nari Neidhart y cómo se conocen ambas dentro y fuera del ring. Entonces básicamente teníamos un muy buen combate, ¿no? Teníamos un combate creo que propio, de acuerdo a las expectativas de lo que podríamos ver entre ambas. Y finalmente, Nari Neidhart recurrió a lo que hoy por hoy es su personaje. Su personaje es de heel. Entonces, antes del combate, Nari Neidhart todavía tenía, bueno, tiene el respeto de la gente, siempre lo va a tener, pero tenía el apoyo de la gente. Sin embargo, hoy por hoy, con el final que tuvimos, con Nari Neidhart agarrando una silla y recurriendo descaradamente a la descalificación, impactando sobre esa pierna a Charlotte Flair, logró retener el título, pero de una manera que al público jamás le agradaría, incluso a pesar de que sea Nari Neidhart quien ejecutó esa movida para salir con esa artimaña, esa maña, como para salir intacta con su título. No derrotó nunca a Charlotte Flair. Charlotte se llevó el triunfo para la estadística, pero no se llevó ni la cara de felicidad. La pobre Charlotte verdaderamente sufría de fuerte dolor de pierna tras los impactos recibidos en el ring y luego con la silla, pero sobre todo era el dolor de no haber podido por primera vez ganar ese título de mujeres de SmackDown Live. Generalmente yo no estoy de acuerdo con esos finales, pero creo que en esta ocasión estuvo bien. Por un lado tenemos ya a Nari Neidhart más rechazada que nunca, ¿no es cierto? El respeto hay, pero ya no existe la admiración tras lo que acaba de hacer, pero es una campeona heel, entonces tiene que ser también fiel a lo que ella representa y a los años de experiencia que ella tiene. Ella sabía que podía en un momento dado y tras ese moonsault estar en riesgo su título, aquel título por el cual ella ha trabajado tanto tiempo y finalmente lo tiene. Entonces recurrió a zafarse de cualquier manera de esta amenaza que representa Charlotte Flair, al menos por una noche, y con los sillazos intenta que Charlotte no esté lista para un futuro combate. Este fue el mensaje que nos dejó. Y por otro lado tenemos a una Charlotte que va a adquirir incluso mayor push por parte de la gente, y el momento, el rato del rato en el que Charlotte Flair logre un triunfo sobre Nari Neidhart será incluso más festejado por parte de la gente. Así que creo que en esta ocasión estuvo bien. Creo que el feudo va a extenderse y obviamente me parece también que llegaremos a una nueva defensa titular de Nari frente a Charlotte, y en esa ocasión ya será sin descalificación. Asumo que por ahí irán. Yo ver otro Nari Neidhart frente a Charlotte Flair no me quejo, me parece que es un muy buen feudo, tiene historia y las dos también tienen el pedigrí necesario y la habilidad, la agilidad necesaria como para regalarnos gratos momentos todavía dentro de este feudo. Así que la ganadora fue Charlotte Flair, pero retuvo Nari Neidhart. Luego de aquello también pasamos ya a la lucha por el WWE Championship. El título máximo, el más importante, no solo de SmackDown Live, sino de WWE en general, lamentablemente ha pasado a ser de segundo o tercer plano. La tercera lucha en importancia dentro del evento, y eso habla mal de quién es el campeón, que no ha estado a la altura de las expectativas, asumo, ¿no? Yo dudo que en la India toda esa gente, como dice WWE, todos sean hinchas o estén apoyando a un campeón cobarde, a un campeón temeroso, un campeón que no lucha dentro de los shows en vivo, que hace bromas de bullying frente a otros, pero a la vez se queja de que a él lo discriminan. Yo dudo realmente que el cuento sea tan certero como WWE nos lo dice, ¿no es cierto? Que la realidad, perdón, no el cuento, que la realidad sea lo que WWE nos dice. Lo de Jinder Mahal lo intenté apoyar, lo intenté justificar, pero
Hoy por hoy no le veo nada bueno, nada provechoso. Y hoy tuvimos una lucha bastante floja. Shinsuke intentó hacerla buena, pero no se pudo. Y este ángulo de preferir a Mahal, de tener a Mahal como campeón, ya les costó ahora a Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura perdió claramente, tontamente. No pudo ejecutar nunca su Kinshasa. Jinder Mahal ganó sin los Singh Brothers, ejecutando su maniobra final a la perfección. Y dentro de todo lo malo, eso me pareció lo que fue lo menos negativo. Al fin el campeón gana sin utilizar la ventaja, de manera descarada. Para Nakamura no sé qué le queda hoy por hoy dentro de WWE. Habrá que esperar, habrá que aguantar unos meses de pronto para ver si él llega a WrestleMania a enfrentarse al Phenomenal One AJ Styles. En fin, incluso para ir por el título de los Estados Unidos tampoco tiene credenciales necesarias. Es decir, WWE se encargó de liquidar creativamente a Shinsuke Nakamura por el momento, y habría preferido que él gane y que sea por descalificación de Mahal, pero no sucedió aquello. Sigue con todo el campeón y creo que eso va a afectar muchísimo, muchísimo, pero muchísimo más la credibilidad del WWE Championship, que es lo que más me preocupa a mí hoy por hoy. Debería ser lo más importante del programa. Y si no les importa, si no les interesa, mándenlo a Raw. Manden el campeonato universal a SmackDown y que lo tenga Mahal, pero ese título, el que tuvo alguna vez Bruno Sammartino, el que tuvo Hulk Hogan, el que tuvo La Rock, Steve Austin, Bret Hart, Shawn Michaels, etcétera, etcétera, no es digno de que esté hoy por hoy pasando por esta situación. En fin, Mahal se llevó el triunfo, Nakamura está en el limbo. No hay más para decir, es una pena. Tremendo talento que WWE está desaprovechando y lo tendrán en el freezer durante estos meses, asumo, ¿no? No sé con qué credibilidad podría presentarse el próximo martes para volver a retar a Jinder Mahal, ¿no? En fin, veamos qué sucede. Pero por lo pronto, esa es la realidad de acuerdo a como yo la veo, ¿no? Bueno, posteriormente también tuvimos a Dolph Ziggler enfrentándose a Bobby Roode. Y todo indica que Bobby Roode tiene que ser poco a poco objeto de una evolución dentro de SmackDown Live. Él es face actualmente. Y qué mejor manera, ¿no es cierto?, de ingresar oficialmente al mundo de WWE y de ser presentado que con una buena lucha frente a Dolph Ziggler, que siempre es garantía de darte una buena lucha, más allá de que su personaje ha perdido toda credibilidad. Dolph Ziggler continúa teniendo muchos fanáticos de su favor, y eso vimos en el combate. Él, a pesar de ser el heel, tuvo mucha aceptación por parte del público, que de igual manera está impactado con semejante entrance intro de Bobby Roode con su clásico Glorious, ¿no? Que lo festejaron a rabiar durante todo el tiempo en el cual Bobby Roode hacía su ingreso al ring. Dolph Ziggler, sabiamente, de acuerdo a lo que ha sido la construcción de este storyline, ingresó sin una entrada, sin música. Y eso también, por otro lado, me pareció bueno, porque antes el wrestling no requería de tanto brillo, de tanta música, de tanta cosa, de tanto show, como para ser igual importante y relevante para la gente. Y Dolph buscó demostrarnos eso también, ¿no? Que él puede ingresar sin una entrada, que él es mucho más que una entrada, que él llega al ring, y ahí es donde uno tiene que ver y evaluar a Dolph Ziggler. Fue una buena lucha, vi a Bobby Roode exigirse, y eso es importante. En NXT por momentos no tenía dentro del combate en sí que exigirse mucho para ganar a sus competidores, a pesar de que luchó contra o tuvo competencia u oponentes fuertes, oponentes que le ofrecían resistencia. Pero en el caso de Dolph, con Ziggler como que tienes la garantía de que puedes arriesgarte un poco más, de que puedes lucirte un poco más. Él te invita a hacer aquello porque es un compañero de ring bastante seguro, y eso ustedes podrán ver en los distintos combates que Dolph Ziggler ha tenido a lo largo de su carrera. Constantemente hace ver bien, hace ver sólido, hace ver distinto para bien al luchador de turno. En fin, finalmente el Glorious One terminó derrotando a Dolph Ziggler, pero no con ese Glorious DDT,
sino más bien jugó al propio juego de Dolph Ziggler y lo derrotó ahí. Dolph fue tras hacer esos roll-ups y agarrarle de los shorts, ¿no? Para llevarse un triunfo sucio. Pues Bobby Roode no tuvo ningún reparo, a pesar de ser face, de caer en ese juego y ser él quien madrugue, quien se anticipe al experimentado Ziggler, haga el roll-up, le agarre los shorts para impedir, ¿no es cierto?, que Ziggler logre zafarse de la movida y obtuvo la cuenta de 3. Me gustó esa forma de final, un final distinto que demuestra que Bobby Roode, aún siendo face, puede recurrir a cualquier truco, puede recurrir a su experiencia, puede recurrir a cualquier maniobra en cualquier momento si ve que el combate de turnos, si su combate de turnos y su oponente se la pone difícil, ¿no? Me gustó aquello. Creo que Bobby Roode necesita mayor construcción. Le viene bien continuar este feudo frente a Ziggler, quien inmediatamente le hizo víctima a Bobby Roode del zigzag, impidiéndole que él y la gente puedan disfrutar de la canción, de la música de Glorious y ver a Bobby Roode en todo su apogeo, hacer así y festejar el triunfo. Con ese zigzag nos garantizamos ver nuevamente estos dos compitiendo. La noche de hoy fue muy importante para Bobby Roode porque fue su bienvenida oficial a la parte verdaderamente trascendente de SmackDown Live, que es un pay-per-view. Así que hay que responsabilizar y agradecer de eso a Dolph Ziggler, quien lo hizo ver muy, pero muy bien también. Veamos cómo va evolucionando. Hay que construir rápidamente a alguien creíble, alguien que pueda ser el siguiente reto para el campeón de WWE, Mahal, y ver qué pasa por ahí, aunque también todo indica que Mahal llegará el próximo año como campeón de WWE. Para pena de muchos, me incluyo, pero para suerte de tantos, como dice WWE, especialmente en la India, que todos lo adoran. Veamos si eso es tan así. Pero bueno, luego llegamos ya, finalmente, al main event de la noche. Hell in a Cell match. Shane O'Mac defendiendo el honor de la familia McMahon, el honor de su padre, enfrentándose a esa amenaza latente, al cada vez más peligroso, al top heel hoy por hoy de la empresa. Me refiero a Kevin Owens. Y era una lucha que tenía unas expectativas enormes. Aparte de ser Hell in a Cell, era Falls Count Anywhere, lo cual nos garantizaba que íbamos a tener acción fuera del ring. Y cuando es fuera del ring, en una jaula infernal, ya nos podemos empezar a imaginar todo lo que podría venir. Hay mucha gente que empezó a desempolvar en la previa los DVDs, los especiales, a buscar en el network, a mover sus dedos, al menos en el network, para buscar aquellas luchas de jaula infernal de tiempos atrás, las primeras, las más memorables, las más épicas, por ejemplo la de Mankind frente al Taker, o la de Triple H frente a Jericho, ¿no es cierto? En fin, la del Undertaker botando en Armagedón, ¿no es cierto? Desde a la parte más arriba de la jaula al pobre Rikishi sobre un camión, en fin, eso hizo que la gente busque y vea lo que es un verdadero Hell in a Cell. Kevin Owens además había ofrecido o prácticamente prometido votar, no que Shane se vote, sino votar, empujar, lanzar a Shane McMahon desde el techo de la jaula infernal hacia abajo. Pues veamos, iba a empezar la lucha y todos teníamos expectativa, había el miedo, faltaban apenas 20 minutos, pero con las entradas 18, 15 minutos, decíamos, ¿cómo puede ser que en 15 minutos nos vayan a demostrar todo esto? Ojalá haya algo de intensidad, ojalá medianamente cumplan con lo que dijeron. Estaba la familia de Shane O'Mac en ringside, pero eso no garantizaba nada, pues en WrestleMania también estuvieron, incluso acompañaron a su papá en lo que fue su salida hacia el ring frente al Undertaker, y Shane perdió, ¿no es cierto? Pero en un momento importante para su carrera, importante para el professional wrestling en general, como fue lo que hizo Shane O'Mac frente a Undertaker ahí. En esta ocasión teníamos dos competidores que están en su mejor momento, porque Shane McMahon hoy por hoy está en su mejor momento luchístico, y eso es decir bastante, de un suicida, de un verdadero apasionado, enfermo por el wrestling, ¿no? Enfermo por darnos a nosotros los fanáticos lo que nosotros queremos, aún así y sin tener por qué arriesgar toda su salud, arriesgar toda su integridad, arriesgar su vida.
¿no? Pero a él no le importa, es el negocio de su familia y es la pasión que él hace desde pequeño, desde que cuando había empezado como referí fuera del ring en aquellos años 80, en fin. Ese Shane McMahon y por otro lado un Kevin Owens que finalmente se le está permitiendo ser Kevin Owens, ser Kevin Steen, ser aquel heel que tanto la gente quería ver y quería odiar, quería repudiar, pero a la vez admirar. Química entre ambos y un muy buen feudo construido alrededor de ellos, incluso sacrificando al propio Vincent Kennedy McMahon. En la previa hacía prometer de que íbamos a estar frente a algo histórico, o a algo al menos que en años no habíamos visto. Pues bueno, a pesar de las enormes fallas creativas, a mi parecer, que pudieron conspirar contra el combate, y que de cierta manera me dejaron cierto sabor agridulce respecto a lo que vi, como por ejemplo el árbitro dentro de el ring, cuando Shane McMahon había ejecutado una de sus maniobras peligrosas, lanzándose desde un esquinero hacia el otro esquinero sobre un Kevin Owens que tenía un basurero de por medio y que iba ya a hacer la cuenta de 3, es un false count anywhere y además de eso es un Hell in a Cell. Kevin avanzó a poner un pie en una de las cuerdas del ring. El árbitro no tenía por qué parar la cuenta y la paró. Un error terrible, un error nefasto, un error que conspira contra lo que Kevin y Shane estaban dando dentro del ring en ese momento. Porque esa lucha tuvo distintas cosas. Fue una verdadera, no batalla, una guerra, una aniquilación, ¿no? Aniquilación primero de Owens a Shane, luego de Shane a Owens, luego mutua. Y ustedes podían ver cómo la gente apoyaba mucho a Shane, destacaba a Owens, pedían mesas, porque hubo mesas también, hubo basurero, en fin, hubo agresividad, yo no sé cómo no sangraron, porque se dieron con todo. Pero luego, toda esa emoción se iba convirtiendo en miedo, en silencio incómodo, y luego en un silencio sepultural, ¿no? Y más adelante, admiración constante y respeto para los dos competidores, pero sobre todo para Shane McMahon, quien una vez más vuelve a demostrarnos el por qué es el más querido, es hoy por hoy el más vitoriado, el más aplaudido. En general, si vemos a cualquier superestrella y la comparamos con Shane McMahon en cuanto a reacción del público, Shane McMahon gana de largo. Y pensar que había gente que se atrevía a decir que Shane McMahon había perdido la pasión por el wrestling, que él simplemente volvía, era para cumplir con un contrato que le hacía que se quede determinado tiempo, gane buena plata y de ahí irse. Mentira, ustedes vieron lo que sucedió hoy, por ejemplo. Otros que dicen que la lucha libre es falsa, por favor. La lucha libre es uno de los mejores artes que existe, es un deporte que hay que valorar, que nosotros como parte de la comunidad luchística estamos en la obligación de defender ante toda esa gente que piensa que esto es una farsa, de que no se hacen daño, de que no arriesgan su físico, peor su vida, y de que todos los que vemos este tipo de programas, Raw, SmackDown, Impact, de los pay-per-view, lo que sea, somos gente que nos dejamos embobar por cualquier cosa. Eso es mentira y nosotros tenemos que valorar acciones como las de este tipo de luchas que vimos el día de hoy, como lo que hizo Kevin, lo que hizo Shane. Es algo a destacar, es algo a presumir. Nosotros tenemos que sacar pecho por estas cosas. Hay muchas cuestiones negativas que han pasado en el deporte y continuarán pasando, pero cosas como estas positivas son las que más hay que recalcar. En fin, la acción arrancó fuera del ring con un Shane McMahon que se le fue con todo a Kevin Owens. Luego ingresaron, pusieron candado en la jaula, lo cual nos hacía presumir de que de pronto no iban a lanzarse, no íbamos a tener acción fuera de la jaula. No se nos iba a cumplir lo prometido. Pues bueno, dentro del ring en un momento, pasaron los minutos y ya nos olvidamos de que la jaula estaba cerrada, porque lo que nos estaban dando dentro del ring también era buenísimo. Escaleras metálicas, mesas, se lanzó Shane desde un esquinero al otro esquinero, Kevin Owens también ejecutando su bombazo sobre las escaleras metálicas en contra de Shane McMahon, queriendo acabar con la carrera de Shane McMahon lanzándose sobre la mesa donde estaba Shane. Shane se quitó y rompió la mesa, Kevin Owens.
Tuvimos muchísima acción, aparte de los brawls, de los golpes, en fin. Después de eso, Shane McMahon se cansó de exigir que le abran que le abran o que sí que abran el candado, que quiten la jaula, para él poder ir hacia afuera y dar el castigo a Owens que Shane consideraba merecía, pues se había metido con su familia, se había metido con su padre, se había metido con sus hijos, con su esposa. Fenomenal la acción de Kevin Owens en un momento dado frente a los hijos de Shane, de burlarse de ellos mientras estaba castigando a su padre, cosas que no vemos normalmente. Finalmente, y para esta noche, WWE dijo, bueno, olvidémonos de que es del APG, vámonos con todo. ¿Quedaban 15 minutos? No, no quedan 15 minutos. A las 10 tenía que acabarse el pay-per-view. Bueno, son 10 y 10, son 10 y 15, 10 y 35 terminó el pay-per-view. ¿No? Les hablo hora de Colombia, hora de Ecuador, por ejemplo. Pónganle una hora más en Estados Unidos. Y cuando pasan esas cosas, ahí es cuando uno se siente más, pero más identificado con lo que está viendo y siente que nos están dando un tratamiento especial. Desafiaron todas las limitaciones y luego se abrió la jaula. ¿Y qué pasó? Los dos terminaron en la parte de arriba de la jaula. Y toda la gente pasó a tener un silencio, un nervio, y todos quienes veíamos también sentíamos algo que hace tiempos no sentíamos, ¿no? Pensábamos que la jaula se va a romper desde arriba y qué va a pasar, y en ese momento a mí se me vino imágenes, por ejemplo, de lo que sucedió con el Undertaker y Mankind, o lo que cuando Triple H tenía un alambre de púas frente a Chris Jericho y le impactó en la cabeza, o el lanzamiento del Undertaker sobre Ricky, el lanzamiento de cuando el Undertaker hizo el chokeslam a Rikishi, lo lanzó hacia uno de los camiones, todo eso empezamos a pensar. Super bombazo de Owens, golpes de Shane, y cada que caía uno de los luchadores en el techo, sobre el techo de la jaula, todos temíamos, y Corey Graves hacía un excelente trabajo hablando de que hay que rezar, de que no pase nada, de que no lo hagan, de que no lo hagan. Verdaderamente fue muy, pero muy bueno ese momento. Luego se vino un poquito abajo aquello, ellos jugaban con nosotros, ¿cierto es? Kevin Owens bajó de la jaula o intentó bajar, se quedó a medias. Shane McMahon intentó seguirlo a Kevin Owens, pero al menos avanzó a interceptarlo en la mitad de la jaula y Kevin Owens cayó, para quienes recuerden, al estilo de lo que Shawn Michaels cayó frente al Undertaker en aquel primer Hell in a Cell, donde obviamente esa era la movida, el momento impresionante de la noche, pero hoy por hoy ya habíamos visto eso y además teníamos las expectativas mucho más altas, ¿no? Cuando cae Kevin Owens hacia una de las mesas, que cayó feo, pero la gente sintió una decepción y era una forma de Shane McMahon y de Kevin Owens de jugar con nosotros, de hacernos creer que hasta ahí nomás habían llegado las cosas, pues no habían llegado ahí. Shane McMahon procedió a bajar completamente hacia las mesas de comentaristas, agarró a Kevin Owens, que ya había roto una de las mesas, y lo puso sobre otra, ¿no? Como cosa curiosa, todo el tiempo que estuvieron arriba, nunca tuvimos un árbitro. En un Falls Count Anywhere, el árbitro tiene que estar arriba, abajo, donde estén los luchadores. Otra falla más del equipo creativo. Y luego de aquello, sabemos que Shane McMahon hace cualquier cosa con tal de darnos a nosotros un buen momento, pero también habría querido que tenga un poquito más de cabeza, si es que hay algo como criticar, ¿no? A semejante lucha, a semejante momento. Si él, luego de que Kevin Owens cayó, si Shane McMahon hacía el 1-2-3, terminaba el combate, viéndolo desde el punto de vista del triunfo para Shane McMahon. Sin embargo, de aquello recurrió a intentar y terminó haciendo el mismo o cometiendo el mismo error que hizo frente al Undertaker. Solito subió a la escalera, subió a lo más alto de la jaula nuevamente al techo y desde ahí se lanzó sobre Kevin Owens, pretendiendo impactar al KO, pero Sami Zayn apareció y ayudó a Kevin Owens a levantarse justamente cuando Shane ya estaba en el aire. Poco podía hacer Shane, ¿no es cierto? Un gran momento para levantarlo, pero no, y demostrarnos a nosotros que Shane ya no pudo frenarse porque estaba en plena caída y cayó de una manera muy, pero muy pesada. Un momento bastante peligroso si ustedes ven la forma en la cual impacta Shane primero en una de las mesas y su cabeza también en el segundo rebote impacta hacia la mesa que ya se había roto. El público en silencio, los comentaristas en silencio. Shane McMahon bastante herido, bastante golpeado. No nos pusieron las caras de sus hijos y de su esposa, pero sabíamos que algo peligroso habíamos acabado
de ver. Y obviamente a destacar, a aplaudir, a agradecer y a vitorear a Shane McMahon como siempre. Pero además de aquello, tenemos el resurgir, ojo, el resurgir de la carrera de Sami Zayn, quien en NXT había sido lo mejor y lo más destacado que ha pasado por NXT, uno de los campeones más recordados. Pero desde que llegó al main roster de WWE, sea en Raw, sea en SmackDown, no había hecho absolutamente nada relevante, nada importante. ¿Qué mejor que hoy por hoy estar aliado a quien es hasta el día de hoy, o era hasta el día de hoy su peor enemigo, pero fue su mejor amigo, Kevin Owens? Sami Zayn y Kevin Owens van a formar una unidad bestial que espero sirva finalmente para que Sami Zayn empiece siendo relevante y luego importante y trascendente de acuerdo a lo que son sus condiciones dentro del mundo de WWE. Shane McMahon perdió, pero creo que nuevamente quedó clarísimo que si queremos ver espectáculo, si queremos ver pasión por el deporte, por este deporte que tanto queremos, pues simple, hay que ver a Shane McMahon, hay que aplaudir y hay que exigir que constantemente sea parte de la programación de WWE, no solamente por estas maniobras locas, estas maniobras audaces, estas maniobras suicidas, criticables hasta cierto punto de vista, controversiales, sino porque su presencia representa el lado que más nos agrada del wrestling, ¿no es cierto? La pasión, el deseo de superarse, el deseo de desafiar cualquiera de tus miedos. E incluso, si hay alguien que no necesita de esto, es Shane McMahon. Pero él sigue, él lo hace. ¿Por qué? Porque lo lleva en la sangre, ¿no? Kevin Owens ha quedado como el top heel de la empresa. Me gustó mucho este evento de Hell in a Cell. Finalmente se reivindicaron las luchas de este tipo. The New Day frente a los Usos y Shane versus Kevin Owens son un ejemplo vivo de aquello. De aquí la vara está demasiado alta para cuando quiera WWE nuevamente hacer un Hell in a Cell. Hasta aquí llego, perdonen que me haya extendido, pero creo que ameritaba. Y ya sabes, dale like, suscríbete, comenta qué combate te pareció a ti el mejor. ¿Qué crees que suceda con Shane? ¿Qué crees que suceda con este feudo? ¿Será que Kevin Owens se va a Raw? Nos dejan varias preguntas, ¿no es cierto? ¿Qué pasará con Sami Zayn? ¿Quién será el próximo retador para Jinder Mahal por el título? En fin, coméntalo acá. Y ya sabes, Wrestling Addict está aquí constantemente para ti, para darte lo mejor de lo mejor en cuanto a criterios, en cuanto a comentarios, en cuanto a informaciones, en cuanto a unboxings, etcétera, etcétera. Saludos y que la pases muy, pero muy bien.